Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros en el día de hoy, para poder comprender el mensaje que tienes preparado para nosotros. Quédate, Señor, con tu bendición y con tu Santo Espíritu y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. La palabra de Dios es un libro completo. Dios lo ha dejado especialmente para conducir nuestras vidas y llevarnos de vuelta al hogar celestial. Las Santas Escrituras no son un libro cualquiera. Aunque tiene la forma de un libro y es impreso en una imprenta, este libro, en realidad, lleva dentro de sí un mensaje. Ese mensaje se llama la vida eterna. Sin duda, todos los que reciben este mensaje están recibiendo la salvación de Dios. Una de las cartas más importantes dentro del Nuevo Testamento en los escritos del apóstol Pablo es la carta a los Romanos. Los Romanos es una carta que el apóstol escribió para poder delinear con claridad el mensaje de la justicia de Cristo o justificación por la fe. Dicho mensaje ha de ser el que se lleve al mundo en los últimos días bajo la proclamación del tercer ángel. Tal es así que mientras vamos anunciándole al mundo los eventos finales que tienen que ver con las profecías que anuncia el tercer ángel, la justificación por la fe será el mensaje entretejido dentro de este, anunciando con claridad los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando este mensaje finalmente le sea aclarado al mundo, la gente tendrá una oportunidad para decidir su salvación. Por esa razón vamos a analizar la carta a los Romanos, para poder comprender exactamente lo que el apóstol Pablo quiso decir a través de ella. Una carta, ya sabemos que es un mensaje que se envía y que tiene que ser leída completa. De lo contrario, podríamos malentender lo que se nos está diciendo a través del escrito. Fíjate, por ejemplo, en esto. En una ocasión, un hombre decide enviarle una carta a su sobrino para contarle que había vendido la casa que era herencia de sus padres, de este joven. Y le dice: querido sobrino, te quiero contar lo que ha pasado con la casa. Resulta que nos hemos endeudado y terminamos por hipotecar la casa de tus antepasados. Entonces, no hemos logrado recuperar el dinero para devolver este préstamo y han venido a quitarnos la casa. Y cuando el joven está leyendo esta carta, ve eso que dice: nos han quitado la casa, e inmediatamente dobla la carta, toma el primer vuelo y regresa hasta la casa de su tío. Y entonces, cuando lo encuentra, su tío le dice: ¿por qué has hecho eso? Y el tío le dice: pero espérate, hijo, no, ¿por qué has tenido que hacer eso con la casa? Ahora yo no sé qué harás tú para poderla recuperar. Y el tío le dice: pero espera, hijo, te voy a explicar, no quiero saber nada, solo quiero saber una cosa: ¿vas a recuperar mi casa o no? Y tiene que ser ya mismo, hoy día. Y el tío le dice: pero hijo, quiero explicarte, no quiero nada, quiero mi casa y punto. Y entonces el tío le dice: bueno, si tú no me dejas explicar, no vamos a poder tener la casa en las manos. ¿Qué es lo que ha pasado?, le dice él. Y entonces su tío le dice: hijo, ¿has leído toda la carta? Sí, he estado leyendo. ¿Pero has leído toda? Bueno, la he leído hasta donde me estás contando de que ya la has perdido la casa. Y le dice: pero debiste leer todo. ¿Por qué? Sigue leyendo, saca la carta. Saca el sobrino y sigue leyendo la carta. Y entonces, mientras continúa, decía:
pero a pesar de que perdimos la casa, ya ahora hemos conseguido el dinero y nuevamente la tenemos a la casa segura y más hermosa que antes. Entonces el joven se quedó mirando a su tío y le dice, pero ¿por qué no escribes todo junto? Pero estoy escribiendo todo junto. Lo que pasa es que tú leíste solo una parte de la carta, no leíste lo demás. He ahí el peligro de que nosotros leamos solo parte de las cartas del apóstol Pablo y no leamos todo lo que dice. Al leer solamente una parte de esa carta, podríamos tergiversar las palabras del apóstol. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 15 al 17, nos advierte que cuando leamos las cartas del apóstol Pablo, tengamos que hacerlo de tal manera que no seamos inconstantes, que no seamos indoctos. Eso quiere decir que necesitamos tener que leer esa carta del apóstol completita. De lo contrario, solamente encontraremos nuestra perdición en ellas. Cuando se tenga que escudriñar la Biblia, tenemos que escudriñarla de tapa a tapa, por eso se llama el año bíblico. ¿Para qué? Para que comprendamos por nosotros mismos las verdades que están implícitas en ella. El apóstol Pablo, cuando comienza su carta a los romanos, en el capítulo 1, nos habla primero acerca de la salutación, el saludo de toda carta. Y en el saludo el apóstol Pablo comienza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Fíjate lo que dice acá: Pablo, siervo de Jesucristo, es decir, alguien que se ha puesto a obedecer a Jesucristo. Y luego continúa diciendo: llamado a ser apóstol, apartado, separado, santificado, es lo mismo, solo se aparta y se santifica con la palabra. San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces Pablo lo que está diciendo acá es apartado para el evangelio de Dios, separado por las escrituras. Al haber estudiado las escrituras, él comprendió su misión y quedó así separado, apartado para un uso sagrado. Muy bien. Después de que el apóstol continúa hablando acerca de esta salutación, dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Muy bien. Cuando termina Pablo la salutación, entonces luego les dice cuál es su deseo a aquellos a quienes les está escribiendo. Vale decir, a los creyentes que estaban en Roma, creyentes judíos que ahora aceptaban el cristianismo y para los que recién lo iban a aceptar. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios, versículo 8, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahora Pablo se extiende en su salutación para darles una explicación a los hermanos que están en Roma de que él siempre se acuerda de ellos, que los tiene siempre presentes en sus oraciones. Y luego, ahora entra a explicar el poder del evangelio. Ahora sí va de introducción a lo que quiere decir en su carta. Porque no me avergüenzo del evangelio, verso 16, porque es poder de Dios para salvación. Ajá, el apóstol Pablo ahora está diciendo que el evangelio es capaz de salvar, es poder de Dios para salvación. Y es que el evangelio tiene como centro a nuestro Señor Jesucristo. Es de Él de quien se habla en el evangelio. En Romanos capítulo 16, versículo 25, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Romanos 16, 25.
y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos. El apóstol ahora está diciendo que el evangelio es la predicación de Jesucristo. Tal es así que el evangelio tiene poder de Dios para salvación porque Jesucristo está corporizado en él. Ese es el asunto principal. Ahora bien, la palabra evangelio deriva del término buena noticia, evangelión, buena nueva. Esta es entonces la buena noticia acerca de Jesucristo, ya que el evangelio nos habla solo de él. Desde la preexistencia de Cristo, su existencia como ser humano en la tierra y su ascensión al cielo para poder cumplir el ministerio de la intercesión en favor de los seres humanos, para la salvación. Muy bien, ahora siendo así, el apóstol Pablo declara que el evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, ese evangelio, ¿qué cosa incluye? El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 nos dice lo siguiente. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué cosa dice que es el evangelio de la salvación? La palabra de verdad. La palabra de verdad es la Santa Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Santifícalos en tu verdad, dijo Cristo, tu palabra es la verdad. Por tanto, entonces, la palabra del Señor, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, toda en conjunto, es el Evangelio. Muy bien. Entonces, cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, se está refiriendo a todas las Escrituras, a toda la Biblia, que es el poder de Dios para salvación. Interesante, no es la primera vez que lo dice. En 2 de Timoteo 3:15 al 17 dice que desde la niñez has aprendido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Santiago, por su parte, en el capítulo 1, versículo 21 y 22, dice que la palabra de Dios es capaz de salvar nuestras almas. Muy bien. Entonces el apóstol se está refiriendo a ese evangelio completo, al evangelio de la palabra de Dios. No me avergüenzo de la palabra de Dios porque es poder para salvación. Muy bien. Sigue diciendo más. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo que se revela la justicia de Dios por fe y para fe? Bueno, Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces lo que está diciendo Pablo es esto, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por medio del oír de la palabra. O sea, solo se entiende la justicia de Cristo cuando tú vas escuchando la palabra de Dios, cuando la vas estudiando. Y una vez que se revela así la justicia de Cristo, su palabra, su enseñanza, se revela, se conoce para fe. Interesante, para que el hombre crea, porque de ahí viene la creencia. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a medida que estudias la palabra, ahí te das cuenta de la verdad de Dios que está cumpliéndose ahora y la que está por cumplirse. Y así es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, gracias a que has estudiado la Biblia y te das cuenta de que todo lo que dice se cumple y que todo lo que dice incluso para hoy se está cumpliendo. Eso hace que podamos creer en lo que falta cumplirse. Muy bien. Después de que Pablo ha hecho hincapié en el asunto del Evangelio, de la importancia de la palabra escrita, ahora el apóstol va a pasar a explicar por qué la humanidad necesita del Evangelio, por qué el mundo necesita de la palabra de Dios. ¿Correcto? De esa voz de Dios. ¿Por qué lo necesita? Vamos a ver. Verso 18. Aquí comienza el apóstol ahora a manifestar la necesidad. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué el apóstol Pablo comienza su carta a los romanos después de la salutación, después de la exaltación de las Escrituras? ¿Por qué Pablo ahora comienza mencionando la ira de Dios que viene como resultado del pecado? ¿Por qué no comenzó Pablo a hablar acerca de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Por qué no explicó acerca de por qué Jesús vino a dar su vida por nosotros? ¿Por qué no habló primero de la reconciliación por su cruz? ¿Por qué el apóstol estaba empezando por la ira de Dios? Estaba empezando prácticamente por el lado del juicio, la parte profética. Interesante. Muchos predicadores modernos no empezarían como Pablo, porque les parece que hablar acerca de un tema así es asustarla a la gente. Pero acá nosotros nos damos cuenta que no es así. Que el apóstol Pablo está empezando por allí. Primero está llamando la atención de la conducta de todos los seres humanos para luego mostrar por qué el Evangelio es salvación de en medio de todo eso. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjate ahora en qué posición está entrando Pablo. Está hablando directamente de la corrupción de la humanidad. ¿Por qué entró por ahí? ¿Por qué está mostrando el pecado de la humanidad? Porque primero el apóstol está diciendo las razones por las cuales se hablará de salvación. No se puede hablar de salvación si primero no hay perdición. Así que antes de hablar de salvación, primero se tiene que llegar a la conclusión de demostrar a la gente que estamos en perdición. Todo este orden es estricto. No hay que predicar el evangelio al azar. Hay un orden evangélico. No es hablar por hablar. ¿Cuántas veces se ven personas que salen a las plazas, a las calles, salen con su megáfono a decir arrepiéntanse pecadores, vengan a Jesucristo, murió por ustedes, dejen sus fornicaciones, dejen sus pecados? Y la gente pasa lo mismo y dice, ¿quién es ese loco que está hablando? Y luego de terminar dicen, así es, cuando se predica el evangelio casi nadie oye, tenemos que darlo. Pero eso no es predicar el evangelio. Para predicar el evangelio hay un orden de predicación. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar el mensaje, el evangelio, él en ningún momento simplemente quería centrarse en un punto sin tener un mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Ya llega el Mesías, ya el hacha está puesta a la raíz, todo árbol que no hace buen fruto será echado al fuego. ¿De qué hablaba? Su mensaje era presentar la llegada del Mesías. Era el que preparaba el camino para el Señor y allanaba los terrenos. Así que entonces mensajero es el que tiene un mensaje, no el que habla al azar cualquier cosa. Y el apóstol Pablo acá está demostrando tener un mensaje. Y está llamando primero la atención a la condición del mundo. Y luego continúa explicando qué es lo que trae la ira de Dios. Hace todo un recuento de los pecados que el mundo estaba practicando. Sigue diciendo el texto. Profesando ser sabios se hicieron necios, verso 22, 23 ahora, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora Pablo entra de lleno a la idolatría. El entrar de esa manera con la predicación del apóstol era ir directo a los puntos que estaban corrompiendo el mundo.
Hoy por hoy, muchos predicadores modernos dirían, cuidado, estamos atacando, no hay que pisarle la cola al dragón. Pero el apóstol Pablo, si eso es pisar la cola al dragón, le estaba pisando. Pero eso no es pisar la cola al dragón, esto es despertar al pecador a la necesidad de descubrir dónde está el error para no seguir cayendo en el mal y pereciendo en la desgracia. Muy bien. Si seguimos leyendo todos los versículos del capítulo 1, vamos a concluir en lo que dice el apóstol. Verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, desde la idolatría hasta las corrupciones carnales y pasionales, los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Muy bien, todo este capítulo 1, el apóstol Pablo lo ha utilizado para mostrar la condición pecaminosa del hombre. ¿Correcto? Está convenciendo de pecado. Está mostrando por qué la humanidad está corrompida. ¿Qué hay de malo en la humanidad? No se puede entonces hablar de salvación, no se puede hablar de pecado, no se puede hablar de arrepentimiento sin primero haber puesto las bases que demuestran qué cosa es el pecado, cuáles son sus consecuencias para que se llame pecado. La palabra pecado significa transgresión de las leyes, en otras palabras, anarquía, rebelión. Y Pablo está mostrando que la rebelión ha traído consecuencias nefastas, homicidios, sangre, dolor, miseria. Y que todo parte de la idolatría. Cuando acabe el capítulo 1, donde muestra la condición mundial, tanto de griegos como de judíos, mostrándoles que todos están en pecado, ahora pasa al capítulo 2. ¿Para qué? Para mostrar que los judíos que decían tener la ley, al igual que los mundanos, la habían transgredido. Y que estaban en la misma condición que los pecadores comunes. Y allí les dice el apóstol Pablo lo siguiente. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Interesante. La introducción que ahora da el apóstol Pablo a sus propios compatriotas es que ellos también están acusados de pecado. Porque el verso 2 sigue diciendo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Interesante, este es un llamado a los creyentes ahora. Tú que juzgas de los mundanos, que todos ellos se van a ir al infierno por todo eso, tú que dices eso, al no cumplir tú también, ¿no crees que estás en el mismo juicio? Y ahora apunta directamente a los de su pueblo, como un llamado a la reflexión. Pablo no está atacando acá, sino que está llamando a la reflexión a sus compatriotas. Y les dice, verso 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no hay que cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
Ahora quiero que te fijes en esto. El apóstol Pablo está presentando la condición de los creyentes de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Creyentes que decían que estaban seguros de que estas leyes y la palabra de Dios eran venidas del cielo. Muchos se apoyaban en eso, los judíos del tiempo del apóstol Pablo. Y sin embargo, no querían cumplir con esa ley. Se rehusaban a cumplirla, porque decían que era imposible de tener que obedecerla. E inventaron sus tradiciones para suplantar la ley. Dejaron los mandamientos de Dios, siguieron sus tradiciones. Y al seguir las tradiciones, tenían la ley, pero no la cumplían. Y por eso Pablo les dice: hermanos queridos, tenemos la ley, tenemos los 10 mandamientos. Y no obstante, decimos que la ley tiene que ser obedecida, pero seguimos nuestras tradiciones. Infringimos esa ley. No la estamos cumpliendo. Estamos siguiendo las ideas de las tradiciones de los padres y los ancianos en lugar de seguir los mandamientos de Dios. Increíble. Y ahora el apóstol les dice: ¿se dan cuenta que por eso el mundo mira a los judíos como la máxima hipocresía de la tierra? Los despreciaban. Y eso le preocupaba al apóstol Pablo. Cuando era un fariseo el apóstol Pablo, ni se preocupaba por eso. Creía que estaba en lo correcto, en lo justo. Sinceramente él creía estar bien. Así lo cuenta en el libro de Filipenses capítulo 3. No obstante, el apóstol, ahora habiendo visto la luz verdadera del Evangelio, se daba cuenta de que habían tremendos errores que se estaban cargando en su secta farisea. Así que el apóstol les reclamó y les dijo: hermanos, la razón por la cual el mundo nos está mirando mal es porque no estamos entendiendo cómo debemos nosotros cumplir con las leyes que proclamamos. Y es ahí donde empieza a decirles directamente su caso. Verso 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora el apóstol les estaba recordando de que el asunto de la circuncisión tuvo su valor hasta que Cristo llegó. Porque la circuncisión en el pasado era un símbolo de la conversión. Todo aquel que nacía en la nación judía debía de ser circuncidado, para que recordara al mirar la circuncisión en el prepucio de su genital que tenía un pacto con Dios de guardar todos los mandamientos de Dios, toda la ley. A Abraham se le dijo en Génesis capítulo 17, 1 al 3, anda delante de mí, sé perfecto, y haré un pacto contigo, y te daré como señal del pacto la circuncisión. La circuncisión tenía valor solamente para aquellos que habían entendido la necesidad de obedecer la ley. En el pasado, entonces, la circuncisión era un memorial, un recuerdo, puesto en la carne para que todos recordaran que tenían que obedecer los mandamientos de Dios. Dicha circuncisión para el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo, es la circuncisión del corazón. Fíjate lo que dice acá, verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Entonces la circuncisión ahora en el Nuevo Testamento pasaba a cumplirse en la realidad con una circuncisión del corazón.
Así como en el genital se cortaba la parte del prepucio para que quedase libre, así también en la conversión espiritual nosotros quitamos de nuestra mente ese prepucio que no deja que la ley de Dios, la verdad de Dios, pueda transformar nuestra vida. Renunciar a la vida pasada, al mundo, a todo lo que era el pasado, significa la circuncisión del corazón, que se hace en espíritu. Cristo dijo en San Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando nosotros nos llenamos del Evangelio de Dios, recibimos la palabra de Dios, recibimos la verdad presente, la enseñanza, inmediatamente esa enseñanza va a cortar todo aquello que éramos en el pasado, porque nos va a demostrar que nuestra vida pasada era una vida llena del mal, del pecado. Al mostrarnos eso, al convencernos la verdad de que estamos perdidos y necesitamos salvación, inmediatamente nos damos cuenta de todo aquello que nos tiene en la perdición. La ley nos muestra nuestro pecado y renunciamos al pecado para empezar una nueva vida. Eso se llama cortamos el prepucio de nuestro corazón para andar en una vida de limpieza con Cristo Jesús. Muy bien. Y el apóstol Pablo estaba invitando a eso. Y les estaba diciendo, ustedes están creyendo que por circuncidarse en la carne ya están salvados. No. La circuncisión en la carne solo les enseñaba que debían guardar toda la ley para llegar a la salvación. Solamente era para eso. En cambio, ustedes la siguen practicando creyendo que en eso está su salvación y hacen de lado los mandamientos de Dios. Por eso les dijo, en verdad la circuncisión, verso 25, te aprovecha si guardas la ley. Pero si no guardas la ley, eres transgresor y tu circuncisión viene a ser incircuncisión. En otras palabras, de nada te sirve si te circuncidas y haces de lado la ley. Para nada te sirve. Verso 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Fíjate ahora en esto. Tanta importancia le daban ellos a la circuncisión que creían que por solo estar circuncidados se salvaban, así no cumplan nada de la Biblia, que el apóstol les dijo, ¿sabes qué? Si el incircunciso, aquel que nunca se ha circuncidado, físicamente hablando, guarda las ordenanzas de la ley, te va a juzgar a ti, que tú defiendes la ley y no la obedeces, y no quieres cumplirla. Fíjate lo que sigue diciendo. Y el que físicamente, verso 27, es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Fíjate lo que está diciendo ahora Pablo. ¿Ves que la circuncisión en tu carne no te acredita nada? Que la circuncisión no vale nada en la carne, que solo era un símbolo, una señal para recordar lo que era importante, en este caso, la obediencia a los mandamientos de Dios. Verso 28, pues no es judío el que lo es en lo exterior, es decir, en la circuncisión carnal, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Muy bien, hasta aquí el apóstol Pablo ha convencido a sus lectores de la necesidad que hay de obedecer la ley de Dios.
que acá la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Primera de Corintios capítulo 7, verso 19. Fíjate, a ver si es la conclusión a la que hemos llegado lo que quiso decir Pablo. Para no decir, a esto se están acomodando por el asunto de la ley. No. Primera de Corintios 7, 19 dice así: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Hemos llegado a la misma conclusión que Pablo. Lo que significa que el guardar los mandamientos está por encima de cualquier ritual o ceremonia. Está por encima de cualquier tradición o reglamento humano. Que el guardar los mandamientos vale más que la circuncisión o la incircuncisión. Con esto Pablo estaba demostrando que el asunto de la operación física en el genital no tenía nada que ver con la salvación. Hechos capítulo 15, versículo 1. ¿Por qué el apóstol chocaba con esta idea? Vamos a ver. Entonces los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué cosa enseñaban ellos que era la salvación? La circuncisión. Pero ahora, la palabra del Señor, a través del apóstol Pablo, dice que la circuncisión y la incircuncisión no tienen ningún valor, sino que aquí lo que interesaba era la obediencia a los mandamientos de Dios. Muy bien. Hasta aquí quedó claro. Ahora el apóstol Pablo, después de que con la lógica divina ha demostrado lo insatisfactorio que es la circuncisión sin la obediencia a la ley de Dios, va a pasar a explicar cómo se obedece esa ley. Y ahora entonces entramos a Romanos capítulo 3. ¿Te diste cuenta? Ya ahora que ha demostrado la necesidad de obedecer la ley, de que es indispensable y que la circuncisión no cuenta acá, ahora va a explicar cómo vamos a cumplir con esa ley para no seguir en esa condición de que tú que dices que no hay que robar, robas, tú que dices que no hay que adulterar, adulteras, tú que dices que no hay que adorar ídolos, cometes sacrilegio. ¿Cómo se iba a cumplir eso? ¿Cómo se iba a lograr? Porque los judíos del tiempo del apóstol enseñaban que aunque tú guardaras la ley o no, eso no tenía nada que ver con tu salvación, sino que te circuncides. Entonces estos desacreditaban la ley de Dios. ¿Y qué hacían? Al dejar de lado la ley de Dios, comenzaban a crear ellos sus propias leyes y reglamentos. Ya hemos hablado de que ellos tenían su Mishnah, su Didaje y su libro de las buenas obras, sus tradiciones, todo el judaísmo. Entonces, se volvían estrictos en cuanto a sus tradiciones, obligaban a los demás a cumplirlas al pie de la letra, so pena de la misma muerte, una pena capital, para los que no cumplían las reglas que ellos hacían. Así las reglas hechas por ellos terminaban siendo más estrictas que las leyes de Dios. Es increíble, ¿no? A pesar de que ni siquiera sus propias leyes cumplían al final. Pero bien, ahora el apóstol entra con el capítulo 3. Vamos a hablar de la ley, decía él. ¿Cómo la vamos a utilizar la ley? ¿Cómo es que se puede llegar a cumplir esa ley para salvación? ¿Qué es lo que importa? Y aquí comienza en el capítulo 3. ¿Qué ventaja pues tiene el judío, dice el versículo 1? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ahora va a explicar las razones de la circuncisión real, para qué fue dada y por qué es bueno ser judío circuncidado. Esto en el aspecto
del judío. Sigue diciendo, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, gracias al aspecto de la circuncisión, por ser descendientes directos de la nación judía. De eso está hablando. ¿En qué aprovecha ser un judío? Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios porque deja notar la ley, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? El apóstol ahora está diciendo, ¿será injusto Dios que da castigo al hombre? Hablo como hombre. Es decir, en realidad no es Dios quien castiga al hombre, sino que el hombre se castiga solo por la ley de la causa y el efecto, la siembra y la cosecha. Por eso dice, hablo como hombre. Como hombre ve así. Porque como seres humanos nosotros vemos que Dios castiga al que hace mal por el pecado. Pero en realidad, cuando analizamos la palabra, vemos que el castigo nos lo traemos nosotros mismos. Jeremías 2:19, por eso dice, tu maldad te castigará, tu propio apartamiento te condenará. Muy bien. Y ahora dice el apóstol Pablo, después de que hace esta introducción a lo que es el pecado con sus resultados, que eso es la justicia de Dios. Ahí se nota lo justo de Dios, que en tu propia acción está tu desgracia o tu bendición. Y luego pasa hasta el versículo 9 y 10. Sigue explicando el asunto. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo. ¿Que todos esos de quien decimos que están en pecado? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y ahora dice el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora el apóstol está mostrando la condición de toda la humanidad. Que todos están en pecado, sean judíos o sean gentiles. Todos han desobedecido. Y que como todos han desobedecido, ahora todos están bajo la ley, bajo la condenación de la ley. ¿Cómo sabemos eso? El versículo 19 sigue diciendo, después de que menciona, desde el verso 10 hasta el versículo 18, todas las malas obras que hacen los hombres. ¿Ah? Fíjate que hasta el 17 vamos a leer 16, 17. ¿Qué cosa es la condición del hombre? Quebranto y desventura hay en sus caminos de todos los hombres que se han apartado de la ley de Dios y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos, dice Pablo, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El apóstol Pablo está diciendo acá que todos aquellos que están en pecado, de quien se está escribiendo no hay justo ni aun uno, todos son esos los que están bajo la ley, bajo la condenación de la ley. Bajo la ley significa bajo la condena de la ley. No significa estar en obediencia a la ley. No. Cuidado que confundas los términos. Bajo la ley significa condenado por la ley. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. No te equivoques. Así que entonces, cuando Pablo declara esto, lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la condenación, bajo esa ley. Luego dice en el verso 20, después de que ya mencionó, ya exaltó la ley, ya dijo, todo lo que hace la ley es mostrar esa condición de los hombres. Es mostrarles que están bajo su condena, sometidos, presos por la ley. Imagínate una cárcel donde la puerta es la ley. Ahí los tiene presos porque todos están condenados por ella. A todos ellos la ley los acusa. Solo la ley que es santa, justa y buena puede acusar. Por eso tú no puedes juzgarlo al otro.
Imagínate que tú le digas a otra persona, impío pecador, el otro se va a reír en tu cara. Porque te va a decir, ¿y tú qué te crees? ¿Tú eres Dios? ¿Tú eres santo? ¿De qué lado? Muéstrame tu santidad para reírme en tu cara. Entonces un hombre no puede juzgar a otro hombre, pierde su tiempo. Eso es imposible de hacer. La única que puede hacer juicio se llama la ley de Dios. Santiago 2:10 al 12 dice, por la ley de la libertad seréis juzgados. ¿Ah? Así que entonces la ley es la única que puede decir esto es pecado y aquello no. Por eso Dios no le ha dejado a ningún ser humano a que le diga a otro si es pecador o no es pecador. Tú no le puedes decir al otro pecador. ¿Por qué? Porque es un espejo, te estás mirando simplemente allí. Pero cuando muestras la ley sí puede decir quién es pecador porque es santa, pura, buena. Y tú no le puedes decir a la ley por qué exageras, fanática, porque tú le dices eso y la ley se ríe de ti. Y te dice, claro, si eres un delincuente, por eso hablas así. No te va a hacer caso. Por más que le lances epítetos difamantes, la ley simplemente se para y te cierra las puertas y quedaste adentro. Si quieres desde adentro le puedes lanzar piedras, haz lo que quieras, la ley ni siquiera te va a hacer caso, porque la ley es santa, pura y buena. Tan justa es que inmediatamente tú ves tu pecado en ella. Y por eso sigue diciendo el apóstol, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Te diste cuenta? Ahora ya entró Pablo para demostrar que la ley tiene la función de mostrar el pecado. Por lo tanto, como la ley te muestra el pecado, en la ley no vas a encontrar ningún tipo de justificación. Por cuanto todos pecaron, dice el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que cuando tú vienes ante la ley y le dices, ley, a ver, estoy viniendo ante ti, quiero que por favor me examines cómo estoy, porque quiero entrar al cielo, así que quiero ir para allá. Así que examíname. Y la ley te va a examinar y te va a decir, a ver, pecado, 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 pecado. Estás en pecado. La paga del pecado es muerte. Tienes que morir. Y tú le dices, pero ley, un momentito. ¿No hay nada que me justifique en ti? Y la ley te responde, no hay nada. Pero ¿no me puedes tú perdonar? Para nada. Porque yo solo te muestro tu condición. Yo solo te enseño que todas las malas acciones tuyas salen a relucir como en radiografía aquí. Pero he pecado solo en algunas cosas, es poco. Igual has pecado. Santiago 2:10 dice, cualquiera que comete pecado, o mejor dicho, aunque guardes toda la ley pero ofendas en un punto, te has hecho culpable de todo. Entonces ante ti, ley, no hay forma de que tú me perdones para nada. ¿Por qué? A ver, mira si en mis 10 mandamientos hay algún mandamiento que te diga, haz esto y te perdono. Tú haces eso y hay perdón. ¿Existe ese mandamiento? Bueno, a ver en los 10 mandamientos que dice, harás y no harás. Así es. Como no tengo ni un solo mandamiento que te diga, haciendo esto eres justificado o perdonado, que es lo mismo, en mis obras no vas a encontrar perdón. Cualquiera de los 10 mandamientos que tú cumplas, aunque sea perfecto, no encuentras en ninguno que diga, de lo que ya hiciste eres perdonado si haces esto. Así que por las obras de la ley, por lo que te pide la ley, no encontrarás perdón del pecado. Interesante. Ahora Pablo estaba haciendo razonar a los hermanos judíos de su época de que para que tengan que obtener ellos el perdón del pecado, no iban a lograrlo mirando hacia la ley de los 10 mandamientos.
La ley de los 10 mandamientos, todo lo que te dice es esto: obedece todos estos 10 preceptos y te salvas. Eso es todo lo que te dice la ley. Tú vienes ante la ley y le dices: voy a obedecer todo lo que tú me digas. Y la ley te dice: muy bien. Si obedeces todo lo que yo te diga, estás salvado. Muy bien, le dices tú. Vamos a empezar. Espérate, te dice la ley. Te voy recordando que hasta ahorita ya has cometido varios errores, ¿eh? Desde que has nacido hasta acá. Sí, pero te estoy prometiendo que de aquí en adelante voy a hacer todo lo que tú digas. Muy bien, pero ahora tienes que pagarme tu pasado. Porque eso que ya has pecado, yo no te lo voy a perdonar. Ni te sueñes. Conmigo tienes que ser perfecto, sin error. Y entonces tú le dices a la ley: ¿y de qué manera podemos arreglar entonces ese pasado? ¿Me puedes tú, ley, perdonar de todo ese pasado y comenzamos ahora juntos? No. ¿Por qué? Porque yo no perdono. Yo solamente te muestro la condición para salvarte, y si no alcanzaste esa condición, estás condenado. El asunto era claro. Y por eso es que el apóstol Pablo estaba diciendo: ¿te das cuenta que necesitas un elemento que te limpie de todos tus pecados ahora? Para que puedas quedar en armonía con esa ley y poder ser salvo. Ese elemento era el que Pablo ahora iba a mostrar a su pueblo. Eso que le estaba faltando. El querer obedecer la ley para llegar al cielo era correcto. Lo que faltaba era lograr hacerlo. Y para lograrlo es allí donde entra el tema de la justificación por la fe. En otras palabras, Pablo estaba diciendo: hermanos, si queremos obedecer la ley, necesitamos de ser justificados de nuestros pecados. Necesitamos comprender que somos seres humanos caídos y que por lo tanto tenemos imperfecciones, y que esas imperfecciones tienen que ser curadas. Y una vez que lo logremos, habremos guardado toda la ley. Así que el apóstol Pablo es el mejor defensor de cómo se demuestra que la ley de Dios puede ser obedecida y debe ser obedecida. Sin embargo, porque el apóstol Pablo da la solución para obedecer esa ley, utilizando de la justificación por la fe, han acusado a Pablo de que Pablo anula la ley. Si Pablo estuviera ahora vivo, diría: momentito, ¿por qué blasfeman contra mí? ¿Por qué me desacreditan así? ¿Por qué me difaman? Yo jamás he dicho que no hay que obedecer la ley, diría Pablo. Yo más bien soy quien ha presentado las bases necesarias para que se obedezca esa ley. Así que Pablo iba a dar el tema de la justificación para que la ley sea exaltada y sea cumplida. Jamás intentó quitarla. Y él mismo lo dice. Siga leyendo versículo 31. Seguimos en el capítulo 3. Luego, dice él, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que la confirmamos. Fíjate lo que está diciendo ahora Pablo. Este temita que les voy a dar de Romanos, de toda esta carta, no quita la ley. En ninguna manera. Yo no estoy hablando para quitar la ley, que no me tergiversen las palabras, decía Pablo. Yo lo que estoy es dando el camino seguro para obedecer perfectamente esa ley como debe de ser. La religión que Dios había establecido era una religión equilibrada. Dios había dado leyes adaptadas a la condición pecaminosa del hombre, adaptadas a su debilidad. Y cuando Dios dio la ley, los 10 mandamientos, también había dado una ley ceremonial o ritual para lograr obedecer esa ley. Y dicha ley ritual
se iba a cumplir en Jesucristo para que por medio de Cristo ahora podamos obedecer esa ley. Así que por la fe vamos a quitar la ley, jamás la vamos a establecer, más bien. Así que los escritos del apóstol Pablo tenían solo el propósito de lograr que esa ley fuera perfectamente cumplida. Sigue diciendo, versículo 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. La palabra justificar es lo mismo que perdonar. Justificar es absolver, lo contrario de condenar. Así lo dice Job 48. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú?, le dijo Dios a Job. Así que la condena es lo opuesto de la justificación. La justificación es la absolución, el perdón del pecado. Sigue diciendo más. Verso 24. Siendo justificados, perdonados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo? Buena pregunta. El apóstol ahora estaba escribiendo y diciendo: todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay nadie que pueda decir: yo me salvo sin necesidad de la redención. Todos han pecado. Y por esa razón, decía Pablo, se nos ha hecho un regalo gratuito. ¿Cuál? Siendo perdonados gratuitamente. No por haber hecho lo bueno, sino porque hicimos lo malo, porque no se perdona al que hace el bien. O tú perdonas al que hace bien. Le dices a una persona: ¿has hecho bien? Sí, ya te perdono. ¿De qué te va a decir el otro? Por lo que has hecho bien. Oye, tú estás mal. El que te va a perdonar soy yo. ¿Por qué? ¿Cómo tú me vas a perdonar por haber hecho lo bueno? Solo se perdona al que hizo el mal. Así que aquí dice el texto: perdonados gratuitamente. De todo lo malo que habían hecho, sin que ustedes hayan hecho lo bueno. Perdonados gratuitamente. ¿Por medio de qué? Por la redención hecha por Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue esa redención? Sigue explicando Pablo. Verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Interesante. Fíjate lo que está diciendo ahora acá. Todos tus pecados pasados son pasados por alto. ¿Por qué? Porque tú ya no los puedes redimir. Tendrías que volver a nacer para volver a empezar y no cometer esos errores. Pero eso ya está difícil. Así que vas a nacer solo espiritualmente. ¿Cómo? Perdonándote todos tus pecados pasados. Pero ese perdón no es un perdón que no haya costado. Que te llegue a ti gratuito no significa que no costó. Estás equivocado. Costó la vida de un Dios que se hizo carne. ¿Comprendes? O sea, fue pagado. Y cuando ves el precio infinito que se pagó, entonces valorizas ese regalo. ¿Correcto? Muy bien. Una vez que tú reconoces esto, pides perdón en el nombre de Cristo de todos tus pecados. Y todos tus pecados pasados te son perdonados. Todo pecado pasado queda limpiado. ¿Correcto? Y entonces quedas en perfecta armonía con la ley. Ahora, como Jesús da su vida por ti, pagando todos tus pecados, cargando todo lo que tú tenías que pagar y perecer por ello, ahora vienes ante la ley y le dices: mira, ley, vengo vestido de blanco, revísame para ver si estoy en pecado. Y la ley te revisa y te encuentra limpio, como que nunca hubieses pecado. ¿Por qué? Porque Jesús ha pagado toda esa deuda. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Hasta ahí tú no estás salvado, no te vas a equivocar. Hasta ahí estás justificado, perdonado de tus pecados, estás en paz con el cielo.
Estás en paz con la ley. La ley ya no te condena en ese momento porque no te encuentra nada. Y continúa. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Para qué dice que se perdonan los pecados pasados? Para que se manifieste la justicia de Dios en ti. ¿Qué cosa es la justicia? Salmo 119, 172. Todos tus mandamientos son justicia. Se te perdonan los pecados pasados para que ahora la justicia, la obediencia a los mandamientos de Dios se manifiesten en ti. No para que vivas en desobediencia, sino para que vivas en obediencia. ¿Cómo? Ahora viene esa parte. Pablo no se queda en la mitad. Ahí no se acaba la carta. Para algunos ahí terminó la carta de Romanos. Dice, es todo, la justificación por la fe ahí se acaba. No, señor, ahí está empezando más bien. Entonces, el apóstol Pablo va a pasar a explicar ahora a mayor profundidad la relación que hay entre la ley y la fe, para que no malentiendan sus oyentes, sus lectores. Porque hasta aquí el apóstol Pablo concluye así, verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Fíjate lo que está diciendo ahora acá. En conclusión, dice Pablo, hasta aquí está demostrado que para ser perdonado, eres perdonado no porque obedeciste la ley, porque si hubieras obedecido no se te perdona nada, no necesitas perdón, sino fuiste perdonado no por las obras de la ley, no porque cumpliste las obras, sino por transgresor. Obvio, ¿no? ¿Perdonas a tu hijo que es el transgresor o al hijo que te saca dientes? Obvio, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, al decir eso Pablo, los superficiales podrían entender que el hombre solamente alcanza esa justificación total por la fe y la ley quedó excluida. Sí, porque eso es lo que malinterpretan. Por eso Pablo no deja ni un huequito cuando está hablando, sino que pasa al verso 31 y dice, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Muy bien. Ahora, para que no se le vayan a los extremos, Pablo comienza a explicar algunas de las cosas relacionadas con la ley. Va a volver a entrar ahora en el asunto de la circuncisión y va a dejar en claro para los judíos por qué la circuncisión ya no tiene ningún valor en cuanto a pensar en la necesidad de la salvación, que eso se acabó en el pasado, que eso solo era una señal, una marca, nada más. Ahora va a explicar eso. Capítulo 4, verso 1. ¿Qué pues diremos, dice ahora Pablo, que halló Abraham nuestro padre según la carne, según la circuncisión, en su carne? De eso está hablando. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que aquí está hablando de la circuncisión cuando dice se halló bajo la carne? Vamos a ver. Dice el versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O sea, está hablando de la circuncisión. Ahora va a explicarnos este capítulo 4. ¿Cómo debemos entender nosotros la circuncisión o la incircuncisión? La conversión real. Dice, verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿a qué obras se está refiriendo acá? Directamente a la circuncisión. ¿Por qué? Porque las obras que tienen que ver con la ley de los 10 mandamientos, esas son otras. Recién eso lo va a tocar en el versículo 13, para que no te confundas. Si muchos confunden esto, cuando el apóstol Pablo habla acerca de las obras, está refiriéndose a distintas cosas. No se está refiriendo a una en general.
Es ahí donde cometen error muchos. Por eso hay que leer todo lo que dice el apóstol, en la forma en que lo está explicando. Fíjate bien lo que dice acá. Voy a leer derechito desde el versículo 2 hasta el versículo 9, para que te des cuenta, ¿ya? Sin parar. Dice así: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y ahí dice: ¿es pues esta bienaventuranza que dice David, bienaventurados, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Fíjate lo que está diciendo ahora Pablo. A Abraham ¿se le está contando su fe por justicia porque se circuncidó? No, porque cuando él todavía era incircunciso, Dios ya le había hecho la promesa de que su fe le es contada por justicia. Ah, interesante. O sea que aquí Pablo solo se está refiriendo a la circuncisión. Nada más. No confundamos por eso las cosas. Solo está llamando la atención a aquellos que creían que la circuncisión era la salvación. Muy bien, esa es la obra de la circuncisión. Así que no me confundan eso con los demás. Sigue diciendo más acá. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Verso 11. Y recibió la circuncisión, escúchalo bien, como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Interesante lo que dice Pablo. Fíjate en esto. Los judíos antiguos creían que si tú no te circuncidabas, tú no eras parte del pueblo israelita, no eras parte de la descendencia de Abraham. Así que aunque guardaras toda la ley, toda la verdad, para ellos seguías siendo un disidente, no eras parte del pueblo. Oye, pero mira, esa persona está guardando toda la ley y está buscando cumplir con todo lo que Dios dice. Sí, sí puede tener la verdad, nadie dice que no, pero está fuera de la organización. Así que se circuncide primero, que se someta primero a lo que dicen las autoridades de la iglesia. Interesante. Miren, ahora Pablo estaba rompiendo eso porque esta gente no quería darle valor a la verdad, sino a la circuncisión. Y ahora continúa diciendo más. Y padre de la circuncisión, verso 12, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Parece un juego de palabras, ¿no? Todo un trabalenguas. Pero lo que está diciendo Pablo es clarísimo. Está diciendo, ahora, como Abraham fue aceptado por Dios antes de circuncidarse, quiere decir que todos los que son aceptados por Dios ahora pueden estar circuncidados como no pueden estar. No interesa, decía Pablo. Porque Abraham recibió el sello de la circuncisión. Y todos los que son circuncidados tienen la forma de entrar en la salvación por la misma forma en que lo harían los incircuncisos. ¿Qué te parece? Así el apóstol Pablo estaba rompiendo la pared intermedia, echando abajo aquello que no dejaba que otros pudieran creer en la verdad. Pablo estaba enseñando que lo único que te salvaba era creer en la verdad, nada más.
aunque tú no estuvieras reconocido por el concilio del Sanedrín judío. Ya Pablo había sido desconocido del concilio del Sanedrín judío. Era visto como un disidente rebelde. Y Pablo estaba demostrando que el ser parte del concilio no probaba que él estaba en la salvación, sino el estar en la verdad. Interesante. O sea, acá solo la verdad vale. Todo lo demás es pura mentira, puro error, puro invento humano. Sigue diciendo más. Ahora pasamos al verso 13. Ya habló de la circuncisión y dejó en claro que la circuncisión acá no tiene nada que ver con la salvación. Y ahora pasa a la ley de los 10 mandamientos. Al igual que en Gálatas que hemos estudiado, ¿no? Primero habla de las tradiciones, todo lo que creen los judíos, luego pasa a la ley. ¿Qué dice de la ley de los 10 mandamientos? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Fíjate ahora en esto. Abraham todavía no era un guardador de todas las leyes de Dios cuando fue llamado. Fue llamado estando incircunciso. Entonces, Abraham todavía no era un guardador de los preceptos de Dios. Recién al unirse con Dios, iba a ser un guardador perfecto de la ley. Más adelante se da testimonio de él, Génesis 26:5. Por cuanto yo, Abraham, mi voz guardó mis mandamientos, estatutos, preceptos y leyes. Pero antes de eso Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Deja todo eso, todas tus costumbres, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Ahora recién Dios formaría a Abraham bajo sus enseñanzas, preceptos, leyes y estatutos. De ahí en adelante recién Abraham iba a ser un seguidor de Dios como debía de ser. Entonces Pablo por eso dice, antes de que Abraham recibiese el conocimiento de la ley, ya había sido aceptado por la justicia que es por la fe. Y aquella ley que vino 400 años más tarde no abrogó nada de esa promesa de la justicia que es por la fe. Interesante. Ahora sigue diciendo más el texto. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Ahora está diciendo Pablo en estas palabras, porque si tú cumpliste toda la ley, porque eres un obediente desde que nació a esa ley, entonces si por eso te vas a ganar tú la entrada al reino de los cielos y a la vida eterna, entonces ¿para qué ya sirve la fe? ¿Para qué ya sirve el tener que creer en lo que Cristo va a hacer por nosotros? Si ya obedeciste toda la ley, ya no haría falta. Pero por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos transgredieron de la ley, entonces por la ley tú no recibes la promesa. Eso es lo que está diciendo Pablo. En ningún momento ha dicho, ya no necesitas obedecer la ley. No, lo que te está diciendo es, ¿acaso fuiste tú obediente a la ley y por eso Dios te está aceptando? No. Dios te está aceptando porque reconociste que eras desobediente a la ley y quieres empezarla a obedecer. Te arrepentiste, te convertiste. Eso es lo que está diciendo. ¿Dónde Pablo aquí está negando la ley? Por favor. En ningún momento. Solo está diciendo la función de la ley. Que la función de la ley es mostrarte el pecado. Mostrarte tu condición. Pero si tú vinieras ante la ley y tú estuvieras santo y perfecto y le dijeras, mira ley, estoy viniendo porque quiero entrar al cielo. Y la ley te dice, muy bien, te vamos a auscultar y vamos a ver si tienes pecado para que entres al cielo. Y de pronto la ley te busca el pecado desde que naciste y no te encuentra ni un solo pecado. Entonces lo justo es que la ley te diga, pasa por favor porque eres digno de entrar en el reino de los cielos.
No hay un solo hombre que haya logrado eso. El texto es claro, no hay justo ni aún uno. Nadie. El único que logró eso fue Jesucristo. Nadie más. Él no pecó desde que nació hasta que se fue al cielo. No pecó. Por tanto, Jesucristo ganó la vida eterna para nosotros por eso. Cuando Cristo se presentó ante la ley inmediatamente dijo: no tienes pecado. Adelante, tienes todo el cielo abierto para ti. Es el único que venció. Y ahora se nos dice: ¿quién de ustedes ha logrado vencer como Jesús? Nadie, porque desde que hemos nacido en algo hemos pecado, ya sea por equivocación o por lo que sea. Entonces Pablo está diciendo claramente: los que son de la ley tendrían que haber sido perfectamente obedientes, y si por eso hallaran la salvación, entonces vana queda la fe. Entonces, ¿para qué el sacrificio? ¿Para qué tantos rituales se hicieron en el pasado? No tendrían valor, decía Pablo. Pero no ha sido así. Y sigue diciendo. Verso 15. Pues la ley produce la ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ahora Pablo está dejando en claro. Está diciendo, porque la ley produce la ira. Si no hubiera ley, no habría pecado, no habría transgresión. Pero ahora, por cuanto hay ley, dice Pablo, existe el pecado. Y como existe el pecado, no hay nadie que no haya pecado. Así que, por medio de la ley, discúlpenme, decía Pablo, ninguno de ustedes tiene acceso al cielo. Todos han pecado. Hay ley, existe la ley, hay el pecado. Demostrado. Ahora Pablo está mostrando que por medio de la ley, todo lo que van a obtener ellos es condenación. Interesante. ¿Pero acaso ha descartado la ley? No. Al contrario, la está ratificando más. Porque está diciendo, ahora esa ley se interpone entre el cielo y ustedes, para que todos los que quieran entrar tengan que obedecerla. Pero para obedecerla necesiten de alguien que los perdone por todo lo que desobedecieron. ¿Está descartando la ley? No. Al contrario, la está elevando. Y está diciendo, por esa razón necesitan ser perdonados, necesitan de la fe, porque sin fe jamás podrán pasar a través de esa ley. No los dejará pasar. ¿Viste que en ningún momento ha descartado la posibilidad de obedecer la ley? Más bien, está apretando con fuerza, diciendo, necesitan de la justificación cuanto antes, porque si no, no podrán cumplir con la ley. ¡Qué maravilloso! Y le acusan al apóstol de ser transgresor de la ley, que eliminó la ley. ¿Por qué? ¿Por qué calumniar hacia el apóstol? Ese es el mal espíritu del hombre. Por tanto es por fe, sigue diciendo, verso 16, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen, que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Porque ya estaba anciano, pues, ¿no? Y parecía que no iba a tener hijos, creyó contra toda esperanza. Esa era la verdadera fe, que aunque no lo vieran ni hubieran evidencias de que así pudiera ser, porque Dios lo dijo, por eso le creyó. Así creemos por la palabra, porque la palabra lo dice. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Ahora, hasta aquí entonces el apóstol Pablo ha demostrado la necesidad urgente de la fe. Eso es todo lo que ha demostrado. Y ha dicho Pablo, esta ley tiene que ser obedecida ya, queridos hermanos. Y por eso tenemos que entender bien el asunto de la fe para lograr la obediencia. De lo contrario, no pasamos al reino celestial. Y el mundo nos va a seguir criticando de que somos un pueblo que tiene buenas leyes, pero que ni siquiera les damos importancia. Eso se llamaba legalismo. Tener la ley y no quererla obedecer. Interesante. Eso es lo que hacían ellos. Jesús les dijo, todos ustedes han recibido la ley de Moisés, pero ninguno la cumple. Juan 7:19. Y ahora entra a explicar en el capítulo 5 cómo se logró la justificación por la fe. El verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí comienza a explicar el apóstol cómo se logra eso. Y comienza a contar que todo viene a causa de la sangre de Jesucristo que nos reconcilió para vivir una vida nueva. Verso 9 y 10 dice, pues mucho más, vamos a leer desde el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados, perdonados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjate ahora cómo Pablo hace la separación entre lo que es justificado y lo que es salvado. Dice, ahora que hemos sido justificados por su sangre, mucho más seremos salvos de la ira. ¿Te diste cuenta? Entonces, una cosa es el perdón y otra cosa es la salvación. No confundas. Y sigue diciendo, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, perdonados por su sangre, seremos salvos por su vida. Fíjate, dijo, ya fuimos perdonados, ahora tenemos que ser salvos. Fuimos perdonados por su muerte, somos salvos por su vida. Porque la muerte de Cristo, al derramarse su sangre, nos da perdón de pecado. Y la vida de Cristo, siguiendo su ejemplo de esa vida, alcanzamos la salvación. ¿Te diste cuenta? Por eso, captar bien lo que dice el apóstol. Bueno. Y luego, Pablo comienza a espaciarse en cómo comenzó el pecado. ¿Y por qué necesitamos de la reconciliación? Y comienza a hablar desde Adán. Por cuanto por un hombre entró el pecado y el pecado trajo como resultado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Está explicando. Y luego, cuando termina de explicar todo el capítulo 5, mostrando el origen del pecado, y que ese pecado se ha extendido a todos nosotros, y que por eso todos necesitamos de la justificación por la fe, ahora en el capítulo 6 va a explicar Pablo que una vez que ya hemos sido perdonados, debemos mantenernos así para ser justificados, para que no se malentiendan sus palabras. Capítulo 6, verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? ¿Vamos a seguir pecando para que aumente la gracia? ¿Qué responde él? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, fíjate lo que dice, los que hemos muerto al pecado, los que ya hemos dejado el pecado y ya renunciamos, ¿cómo viviremos aún en él? Interesante. Y ahora el apóstol hace una comparación del símbolo que cumplimos todos para demostrar que hemos abandonado el pecado. ¿Qué cosa? Comienza a hablar del bautismo. Y dice, así como todos fuimos sepultados en el agua, salimos a nueva vida, como Cristo fue sepultado y resucitó, para vivir la vida de Cristo, dejando la vida pasada
Y para vivir la vida de Cristo, necesitas tener esa vida dentro de ti. Porque si no tienes la vida de Cristo dentro de ti, no vivirás la vida de Cristo fuera de ti. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Así que tener la vida de Cristo dentro de nosotros es tener su palabra en nosotros. Y de esa manera se vive la vida de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo sigue avanzando hasta el versículo 17 y nos muestra la necesidad de entrar en el servicio de Dios. Fíjate lo que dice acá. Verso 16 y 17. Es del 15 para entender. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pablo está diciendo ahora, ¿acaso vamos a pecar porque ya no estamos bajo la condenación de la ley, ya que Cristo nos perdonó y ahora estamos bajo la gracia del perdón? En ninguna manera. Eso no es para seguir pecando, dice Pablo. Verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Ahora Pablo está diciendo, ¿obedeces a la justicia que es la ley de Dios o vas a obedecer al pecado que es la transgresión de la ley de Dios? A uno de los dos tienes que obedecer. Eso es ser siervo. Y en el versículo 22 el apóstol Pablo dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, perdonados, y hechos siervos de Dios, es decir, hechos obedientes a Dios. Una vez que eres perdonado del pecado, ahora te haces obediente a Dios, siervo de Dios. Y cuando te haces obediente a Dios, ¿cuál es el fruto de esa obediencia? Dice acá, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Interesante, o sea, la santificación es el fruto de hacerte siervo de Dios. Interesante. Y esa santificación, que es fruto de ser siervo de Dios, ¿qué servicio le doy a Dios para llegar a esa santificación? Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Interesante. O sea, la santificación es la obediencia a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, todo en conjunto. Las dos cosas están allí. Buscas obedecer los 10 mandamientos con todas sus obligaciones. Harás y no harás. Juntamente con la obediencia a la fe. El Señor dijo, si mientras estás obedeciendo la ley de los 10 mandamientos, cometes pecado, tendrás que confesar tu pecado pidiendo el perdón. Guardas los mandamientos de la ley y guardas la fe de Jesús, todo en conjunto. Entonces, mientras luchas por obedecer la ley al 100%, si cometieras errores, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, obedeces el precepto que te pone en armonía otra vez con la ley. ¿Te das cuenta? Todo eso es obedecer, eso es vivir a la altura de la luz que conoces. Esa es toda la luz. Si tú solo quieres obedecer la ley, acá los 10 mandamientos, y dejas de obedecer la fe, tú no estás cumpliendo con todos los mandamientos de Dios. Y si solamente quieres obedecer aquí a la fe y dejas de lado los 10 mandamientos, tú no estás obedeciendo a Dios. Sigues siendo transgresor. Tienes que obedecer todo en conjunto. La obediencia es la única característica por la cual se llega al cielo. Ahora bien,
Una vez que el apóstol Pablo termina el versículo 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, después de eso, después de la santificación, la vida eterna. ¿Qué te parece? O sea, tú no estás justificado para salvación a menos que hayas pasado por el proceso del perdón del pecado y de la santificación de tu vida. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esto es todo completo. Y solo después de eso recién se puede decir salvado. Pero hay algunas personas que enseñan hoy la falsa teología que dice: una vez salvo, siempre salvo. Y otros dicen: casi salvo, pero todavía no. ¿De qué están hablando? Eso no es verdad. No existe nadie que esté salvado ahora. Nadie. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice Mateo 24:13. Así que hasta acá nadie todavía se ha salvado. Hasta allí solamente estamos en el proceso. Estamos ahora en el camino de la santificación. Y mientras vamos por el camino de la santificación, la justificación nos acompaña. Todo está en unión. Sigue habiendo el perdón del pecado para los que quieren obedecer la ley. No se te da el perdón para que transgredas la ley, sino para poder obedecer la ley. Para eso se da el perdón. Muy bien, y ahora el apóstol Pablo llegó hasta la parte del perdón del pecado. Dice: hasta aquí habéis sido libertados. Ahora necesitáis entrar en el servicio para alcanzar la santificación y finalmente la vida eterna. Y entra al capítulo 7 para mostrar qué cosa es el servicio en Cristo. Y entonces comienza el apóstol Pablo hablando acerca de la ley. ¿Cuál es el trabajo de la ley? ¿Te das cuenta que no se suelta de la ley para nada el apóstol Pablo? Solo clarifica la función de esa ley. ¿Te diste cuenta? Para que nadie diga que el apóstol Pablo se está yendo contra la ley. No, señor. Contrario a eso, fíjate lo que dice de la ley. Capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado?, pregunta Pablo. Jamás, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué está haciendo ahora el apóstol? Está mostrando la existencia del porqué de la ley. Yo no sería pecador si no hubiera ley, dice él. No necesitaría ser justificado de nada si no hubiera ley. Pero porque hay ley, necesito ser justificado. Porque la ley me mostró mi pecado. Y ahora dice en el versículo 8, ¿qué pasaría si no hubiera ley? Dice Pablo. Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras, Pablo está diciendo: si ya no hubiera ley, si yo negara la ley, entonces el pecado ya estaría muerto. Entonces, ¿de qué me arrepentiría si no hay ley? No tiene sentido decir que la ley ha quedado crucificada. No tiene sentido decir que la ley ya no está en función. No tiene sentido decir que no hay que obedecer la ley. Pablo está diciendo claramente, porque si ya no hay ley, entonces tampoco hay pecado. Entonces, ¿para qué necesito a Cristo? Ya no necesitaría de él. Se necesita a Cristo porque somos pecadores transgresores de la ley. Pero si ya no hay ley, entonces Cristo murió en vano. Ya no se necesita de él. Se acabó. Eso es todo. Todos están salvados. No es así. Y sigue diciendo el apóstol, verso 9. Clarifica el asunto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Miren que ahora el apóstol Pablo está contando de cómo se convirtió. Dice: yo sin la ley vivía por algún tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, porque la ley me lo mostró, y yo morí. ¿Qué cosa significa morir? Este término es clave. Dice Romanos capítulo 6, versículo 7, dice así: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Interesante. O sea, el apóstol Pablo acá en el capítulo 7, versículo 9,
Está hablando del día en que fue justificado por creer en Cristo Jesús para ser perdonado. Interesante, o sea, el versículo 9 nos está presentando a un Pablo ya convertido al cristianismo, ya seguidor del cristianismo. Y a pesar de que ya estaba convertido al cristianismo, el apóstol Pablo todavía estaba queriendo seguir la obediencia al estilo fariseo. ¿Sí? Eso era lo que pasaba. A pesar de que ahora ya conocía la ley, a pesar de que ahora ya la ley lo mató porque le demostró que estaba en pecado, porque él creía ser un justo. En Filipenses 3:7 él dice, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ahora ya decía lo contrario. Ahora ya decía, el pecado revivió y yo morí. Y entonces comienza a explicar por qué él no podía todavía cumplir la ley a pesar de que ya se había convertido a Cristo. Sí, eso es lo que pasaba. Se había convertido a Cristo, pero todavía no cumplía. ¿Qué le faltaba? Él comenzó a luchar. Quería cumplir con la ley porque sabía que tenía que obedecerla. La santificación era necesaria. Y entonces, ¿cómo explica eso él? Fíjate lo que dice acá. Sigue continuando en el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. No niega la ley, al contrario, dice que es lo mejor. Luego, lo que es bueno vino a ser para mí muerte, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, que es la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Interesante. Ahora Pablo dice que esa ley que era para vida, porque promete la vida a los obedientes, ahora a mí me resultó para condenación y muerte. Y él dice, no, lo que pasa que la ley, al mostrarme el pecado tomó ocasión por eso y me mató. ¿Por qué? Por esto, dice Pablo, verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjate lo que está diciendo ahora Pablo. Lo que pasa, decía Pablo, es, sí, yo había aceptado la justificación en Cristo. Había aceptado nacer de nuevo, comenzar una vida nueva. Lo que pasa es que no la estaba comenzando con el espíritu, con lo espiritual, porque la ley es espiritual. Yo estaba queriendo obedecer con lo carnal. ¿Cómo? Ahora vamos a ver cómo lo explica él. Sigue diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Estaba convertido a Cristo y sin embargo, mírenlo. Pedro estaba convertido a Cristo, Juan estaba convertido a Cristo. Sin embargo, seguían peleando por quién sería el mayor. No estaban captando el asunto. Todavía estaban cometiendo más errores. Pablo estaba ahora igual. Y sigue diciendo más. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Él decía, miren, ahora ya estoy convertido, yo quiero hacer lo bueno. No es que no, que nadie quiere hacer lo bueno si no es por el Espíritu. Pero lo que pasa es que cuando quiero hacer el bien, hallo que el mal está en mí. Y luego sigue diciendo, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol decía, yo sé qué cosa es lo bueno, quiero hacer lo bueno, la ley lo dice, pues la ley es la buena, pues, ¿no? Pero resulta que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. ¿Cuál era el problema con Pablo? ¿Qué estaba ocurriendo?
Bueno, los fariseos siempre guardaban la ley a su estilo, con el primer pacto, donde se buscaba cumplir con los 10 mandamientos, querer hacer lo correcto, pero con las tradiciones, de acuerdo con el criterio humano, inventando formas de poder cumplir esa ley, sacando eso de su cabecita. Ese intento era un fracaso. Así que entonces termina Pablo diciendo esto. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, porque estaba convertido. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo ya tenía el corazón santificado, pero la mente no, pero la carne no. La mente estaba santificada, pero la carne no. Fíjate lo que sigue diciendo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué te parece? Pablo estaba siendo claro. Hasta este momento él estaba diciendo, mi mente está santificada, porque sirvo a la ley de Dios con mi mente. En mi mente yo quiero hacer el bien. Aquí el mal está en mi carne. Ahora entonces, en el capítulo 8, Pablo entra a explicar cómo se derrota la carne. Este capítulo ha sido separado solamente por ordenar la Biblia, pero en sí lo que Pablo está explicando sigue. Y continúa el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí entra a tallar un nuevo elemento. ¿Qué? El Espíritu. Pablo va a centrarse ahora en lo que es el Espíritu, cómo ayuda el Espíritu. Y en el versículo 9 dice lo siguiente. Mas vosotros, los que habéis nacido ya de Cristo, los que os habéis convertido, habéis muerto por la ley a la ley, habéis sido justificados. A esos les hablo, decía Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es él. O sea, Pablo ahora estaba diciendo, necesitas del Espíritu. Puedes estar ahora convertido, haber aceptado el perdón de los pecados en Cristo Jesús, pero ahora necesitas que tu conversión se manifieste. Para que eso pase, solo te queda un camino, el Espíritu. Y luego dice el verso 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Era el Espíritu el que se necesitaba. San Juan 6:63, Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es lo siguiente. Lo que necesitas es la palabra de Dios, el Evangelio. Ya pediste el perdón de tu pecado, ahora necesitas ser santificado. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ahora tienes que asegurarte de tener el Espíritu de Cristo dentro de ti. Porque si no tienes el Espíritu de vida en Cristo Jesús, la palabra viviente dentro de ti, si no te alimentas de ella todos los días, tú no podrás vencer a los deseos de tu carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu, si por la palabra matáis los deseos de la carne, viviréis. ¿Te diste cuenta? Ahí es donde el apóstol Pablo ha llegado al culmen de lo que es la justificación por la fe. Ha mostrado que para que la justificación por la fe se cumpla en ti,
tienes que estar en la obediencia. Los demás capítulos, el apóstol Pablo ya habla acerca de quién es el pueblo de Israel, cuál es la herencia que tenemos en el Señor, hasta el versículo 17, donde da los consejos para el pueblo del Señor. Interesante. Así que debemos seguir esta carta completa, no simplemente leer una parte. Hemos de estudiarlo todo para poder comprender la verdad completa. Vamos a pedirle a Jesús en el día de hoy que Él nos ayude para poder comprender cada aspecto de lo que Él enseña en su palabra. Y que estas palabras del apóstol Pablo no puedan ser confundidas por el pueblo del Señor, sino que sean captadas perfectamente para que lleguemos a ser, como dijo Él en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto bajo el conocimiento del Hijo de Dios a través de la palabra. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para pedirle esto al Señor. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por las palabras que nos has dado. Y te suplicamos que nos ayudes a ponerlas por obra y a compartirlas con quienes todavía no las conocen. Quédate con nosotros ahora porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más, la carta a los romanos. No te olvides, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino, hashtag del Último Llamado Divino, Departamento de Publicaciones Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Radio Líder, 5 de la tarde, AM 1240, FM 987, Milagros y Enseñanzas de Jesús. Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino, YouTube, 9, 3 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis. Dios te bendiga y un feliz sábado, querido hermano. Dios te acompañe.